Muy bien, continuamos con la pregunta 7. Me dice lo siguiente: si un átomo tiene un número de masa de 104 y 56 neutrones en su núcleo, hallar cuántos niveles tiene completado o llenos. Inciso A, 2. Inciso B, 1. Inciso C, 3. Inciso D, 4. Inciso E, ninguno. Muy bien, procedamos a sacar todos los datos presentes. Me dice, si un átomo tiene un número de masa de 104, número de masa 104 y 53 neutrones en su núcleo, hallar cuántos niveles tiene completado llenos. En este caso tiene que ser paréntesis. Muy bien. Muy bien, ¿qué tenemos que...? A ver, recordemos primero que el número de masa es igual al número de protones más neutrones. Muy bien, de esto sé que el número de masa es 104, protones no sé, más el número de neutrones que conozco, y de estos puedo determinar cuánto es el de protones. Introduciendo la calculadora me da un valor de 51. Ahora, antes de continuar, para que un elemento esté estable, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. Muy bien. Entonces, si conozco el número de protones, el número de electrones va a ser igual a 51 también. Ya muy bien, ya sé. Entonces, ahora procedamos a hacer su distribución electrónica. Entonces sería, tengo que llegar a 51 electrones. 1s, 2, 2s2, 2p6, hasta aquí vamos 10, muy bien. 3s2, 3p6, hasta aquí vamos 18. 3, no, este ya no es 3, este es 4s2, 3 de 10, 4p6, 5s2, 4 de 10, a ver cuánto vamos hasta aquí, 10, 20, 30, 36, 38, 48, nos falta sigue, 48, luego viene 5p, a ver aquí 48, 49, ok, 6 más, 48, 40, a ver, 48 más 6, 44, no 54. Entonces nos hemos pasado. No, nos hemos pasado. Veamos, nos da una condición más, no nos da lamentablemente. Entonces veamos, hasta aquí tenemos 20, 10, 20, 30, 38, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Yo tengo que llegar a 55, por lo tanto este valor no tiene que ser 6, tiene que ser un valor que me llegue a 51. 48, 49, 50, 51. Necesito que este valor sea 3. Muy bien, entonces volviendo a escribir todo nuevamente: 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p6, 5s2, 4 de 10, perdón, esto no es ese, 5p3. Me daría en total, ¿cuántos electrones? 51. Y estaría haciendo cumplir toda la condición. Pero a mí mi pregunta no es cuántos electrones hay, ¿verdad? Me dice cuántos niveles están completos. Veamos. Tenemos ese. Tenemos 2. 2 nada más. Luego tenemos 3. Luego tenemos 4. Luego viene 5. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí el nivel 1 está completo. Nivel 2 está completo.
Nivel 3 está completo. El nivel 4 le falta el F, no está completo. Nivel 5 está empezando, por lo tanto, no. En conclusión, ¿a qué me voy con esto? Nivel 1, tenemos 1S2. Nivel 2, tenemos 2S2 y al 2P6. Nivel 3, tenemos 3S2, 3P6 y además tenemos al 3D10. ¿No ve? Nuevamente veamos. S2, 3S2, 3P6 y 3D10. El 4 está volviendo a empezar, pero no está completo. El 5 peor todavía. Por lo tanto, ¿cuántos niveles están completos aquí? 3 niveles. Y la pregunta es, ¿cuántos niveles está completo? Del conjunto de posibles respuestas, el inciso es el inciso C. Con eso cumpliríamos la condición que nos da. ¿Está claro? Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta. Pregunta 8. Me dice, si el número de neutrones del núcleo de un átomo es la tercera parte de la suma del número atómico con el número de masa, calcular el número atómico en función del número de masa. Inciso A, en este caso el número de masa. Inciso B, a 1/2 del número de masa. Inciso C, 1/4 del número de masa. Inciso D, 2 veces el número de masa. Inciso E, ninguno. Vamos a resolver este problema. Antes de empezar este problema, debo aclarar que no todos los problemas son químicos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Este problema es netamente matemático. Porque tienes que armarte ecuaciones y en base a ecuaciones tienes que resolver y encontrar una relación con otra. Este es un claro ejemplo. Lo van a ver ahora. Veamos, vamos a sacar todos los datos primero. Si el número de neutrones del núcleo, ya me dice que el número de neutrones del núcleo es la tercera parte de la suma del número del número atómico. Es la tercera parte del número de la suma del número atómico. Z. Eso me dice esto aquí. Y con el número de masa. No. A ver, volvamos a leer. El núcleo de un átomo es la tercera parte de la suma del número atómico con el número de masa. Que el número de protones más el número de masa es 1/3 del número de neutrones. Hasta aquí, muy bien. ¿Qué más me dice? Calcular el valor del número atómico en función del número de masa. Muy bien, esa es la única condición que me da y no me da ni un valor. ¿Qué hago ahora? Tengo que proceder a todas las ecuaciones que sé. ¿Qué ecuaciones sé? A ver, que el número de masa es igual a ¿qué? A protones más neutrones. Ese es el valor que yo conozco. 1' lo voy a poner. Muy bien, ¿qué más sé? Me servirá la otra ecuación, que el número de protones tiene que ser igual al número de electrones para que se cumpla, tal vez. ¿Qué ecuación más podemos sacar? Creo que eso sería todo. Ya, la procedemos a resolver. A ver. Veamos, tenemos una ecuación 1 y una ecuación prima. ¿Qué pasa si la ecuación prima reemplazamos a la ecuación número de neutrones? Pero me dice lo siguiente: calcular el número atómico en función al número de masa. Cuando me dice eso, me dice que el número de protones tiene que es igual en función a el número de masa, que sería A. ¿Cómo hago eso? Veamos esto. ¿Qué podemos ver entre ambas ecuaciones? Esta y esta. A ver. Tiene que estar esto en función a esto, esto en función a esto. Pero no tiene que estar en función a neutrones. ¿Qué pasa si despejo de 1' neutrones? Vamos a despejar primero. Neutrones más protones va a ser igual a número de masa. A protones lo vamos a mandar al otro lado, sería número de neutrones
va a ser igual al número de masa menos el número de protones. Ahora, ¿qué más sé? Lo vamos a reemplazar la ecuación 1. Ya hemos despejado, ahora del 1 es todo esto, ¿verdad? Entonces sería neutrones. Neutrones es igual a 1/3 al número de protones más el número de masa. Ahora, vamos a reemplazar. O lo vamos a hacer la igualdad siguiente. Neutrones con neutrones sería el número de masa menos el número de protones va a ser igual a 1/3 del número de protones más el número de masa. Y ahora aquí tenemos una relación entre protones y número de masa. Entonces voy a volver a copiar todo. 1/3 del número de protones más el número de masa. Vamos a despejar en cada uno. Veamos. Número de masa menos z va a ser igual a 1/3 de z más 1/3 de a. Estamos distribuyendo. Muy bien. Ahora lo vamos a pasar esto al otro lado y esto a este lado. Sería menos protones menos 1/3 de protones va a ser igual a 1/3 del número de masa menos de masa. Yo lo voy a multiplicar a todo esto por menos 1. Me daría, sería, y lo voy a factorizar, que sería 1. No, vamos a lo siguiente. Simplemente lo vamos a multiplicar toda la expresión por menos 1. Sería z más 1/3 de z. Va a ser igual a menos 1/3 de a más a, ¿verdad? Ahora sí voy a proceder a simplificar, que sería z va a ser 1 más 1/3. Y esto me va a dar igual a menos 1 más 1, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto sería este valor? Puedo hacer lo siguiente, operación. Este 1 también es 3 sobre 3 y que simplificando me va a dar 1, ¿verdad? Pero no lo voy a simplificar porque quiero verlo de esta manera. Más 1/3, que esto me va a dar un valor igual a 4/3. Eso equivale a todo esto. Ahora, ¿esto cuánto equivale? Sería menos 1/3 más 3 sobre 3, que esto me va a dar igual un valor de 2/3. Entonces voy a borrar todo y me quedaría lo siguiente. Esto ya no. Esto sería 4/3 y esto sería 2/3. Por lo tanto, z, no, esta parte aquí lo voy a escribir. Número de protones por 4/3 va a ser igual al número de masa por 2/3. 3 con 3 se van a simplificar porque están multiplicando. Muy bien, este 4 lo voy a pasar, que está multiplicando aquí, lo paso a otro lado a dividir y me quedaría lo siguiente. Número de masa multiplicado por 2 por 4. Haciendo una simplificación me quedaría 2 aquí. Por lo tanto, me quedaría que el número de masa está dividido entre 2. Eso es la explicación de todo en este caso estamos aplicando simplemente matemáticas y la relación que al final obtengo en función al número de masa sería que el número de protones es igual a 1/2 del número de masa. Entonces, del conjunto de posibles respuestas, ¿cuál sería el más óptimo? Sería el inciso B. Esa es la respuesta. ¿Se dan cuenta que no todos los problemas son químicos, son algunos matemáticos? Mucho cuidado. Practiquen también en ese aspecto de las matemáticas. Hasta en física se les puede presentar este tipo de problemas que no se les puede dar ningún dato, pero en base a eso tienen que resolver. Muy bien, vámonos a la pregunta 9. Muy bien, la pregunta 9 me dice lo siguiente. En el átomo K de un elemento, el número de electrones y el número de neutrones están en la relación de 4 a 8. Calcular el número atómico si su número de masa es 132. Inciso A.
11, inciso B, 22, inciso C, 33, inciso D, 44 o inciso E, ninguno. Vamos a resolverlo. Lo primero que siempre tenemos que hacer es sacar los datos. Vamos a volverlo a leer minuciosamente y me dice lo siguiente: un elemento K, ya me dice K es el elemento. A ver, ya, perfecto. Un elemento. Si el número de electrones y el número de neutrones están en relación, relación. Es la palabra. Cuando le dice, se les está explicando una relación, establece lo siguiente. Primero, veamos. ¿Cuál es primero? Número de electrones. El número de electrones y el número de neutrones. Relación es esto. Es simplemente la división entre un valor con otro. Pero en este caso, el número de electrones y luego viene el número de neutrones, que es igual. La relación de 4 a 8. Eso me quiere decir todo el conjunto, desde este punto hasta aquí. Todo esto. ¿Ya? Luego me dice calcular el número atómico. Sí, el número de masa. El número de masa es igual a 132. Pero ¿qué sabemos? Que el número de masa es igual al número de protones más neutrones. No tengo... A ver, para resolver. Veamos. Nuevamente, este es un problema tipo matemático. ¿Ya? Porque van a verlo. Veamos primero. Esto es la ecuación 1 y esto es del 2. Saco. De 1. Que el número de electrones en relación al número de neutrones es igual a 4 sobre 8. Simplificando esto me quedaría un medio, ¿verdad? Ya, muy bien, entonces. El número de neutrones va a pasar, que está dividiendo al otro lo va a pasar a multiplicar y me quedaría en conclusión que el número de neutrones va a ser igual al número de neutrones por un medio, o sería dividido entre 2. Eso es la ecuación 1. Del 2, que el número de protones más el número de neutrones es igual al número de masa, pero ese es igual a 132, ecuación 2. Y antes, ¿se acuerdan? No, en este caso es un elemento K y todos los elementos tienen que cumplir ¿qué? Que el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. Esa es la ecuación 3. Por lo tanto, el número de protones va a ser igual al número de neutrones sobre 2. Ahora reemplazando en 2 me quedaría número de protones N2 más N, estamos en el 2, es igual a 132. Ahora, despejando N me quedaría 132 sobre un medio más 1, que esto, el valor que me da sería igual a ver, vamos a reemplazarlo, la calculadora, y el valor que nos da sería exactamente 88. El número de neutrones sería 88. Y mi pregunta es, ¿cuál es el número atómico? Pero ¿qué sabíamos de la anterior ecuación? Aquí, vean esto, que el número atómico había sido igual al número de neutrones dividido entre 2. Aquí, el número de protones es igual al número de neutrones sobre 2. Pero yo tengo el número de neutrones, por lo tanto sería 88 sobre 2, que este me daría un valor igual a 44. ¿Cuál sería la posible respuesta de todo esto? Nada menos que el inciso D. Muy bien, ¿está claro? Ese es otro problema tipo matemático. Muy bien.